Hola, hoy vamos a terminar el último módulo del programa de geografía. Este módulo se llama la cartografía como herramienta de la geografía. Y aquí hay que ser muy explícitos, ya que la cartografía hoy por hoy es la herramienta principal del geógrafo. Pero vamos a ver cómo esta cartografía fue creándose a través del tiempo hasta llegar a ser lo que es. Bueno, nosotros vamos a conceptualizar a la cartografía como el conjunto de procedimientos que permiten reunir, analizar, generalizar y sintetizar datos de la superficie terrestre para presentarla en una escala reducida. La ONU ha decidido definir a la cartografía como una ciencia, arte y técnica para preparar toda clase de mapas y cartas. La intención fundamental de hacer esto es para fines de la planeación. Hay una asociación internacional de la cartografía y esta la define como la técnica de hacer mapas, considerados estos como documentos científicos y obras de arte, porque hay que decirlo y muy claramente, hay mapas que son simplemente preciosos y estos mapas están exhibidos en muchos museos del mundo. Bueno, prácticamente para que se pueda cartografiar o se pueda hacer un mapa, nosotros tenemos que tener cuatro situaciones muy bien descritas. Uno, es conocer perfectamente la superficie por representar y determinar cuáles son las relaciones espaciales. Establecer funciones matemáticas o reglas que permiten la transformación de estas representaciones en números, o sea, matemáticamente cuantificables. Establecer, como tercer punto, sistemas que permiten la recopilación de datos numéricos o rasgos topográficos. Ujú. Para esto nos va a servir la fotografía aérea. Y cuatro, generalizar y sintetizar los datos y las medidas a representar. Como quinto punto, podemos decir que vamos a transmitir por medio de la representación la mayor información posible. Aquí, por ejemplo, si hoy quisiéramos ver los datos de la extensión, por ejemplo, de COVID-19 en el mundo, podríamos verlo incluso a gran escala o pequeña escala. Tenemos que diseñar los sistemas de edición y reproducción adecuados para un mapa en particular y podemos, como séptimo punto, investigar el mejor aprovechamiento de los documentos cartográficos. ¿Y esto para qué? Para implementar nuevas tecnologías, diseñar y producir mejores sistemas de expresión cartográfica. Pero ¿cómo es que se crearon estos mapas o esta cartografía? Bueno, los testimonios más antiguos son de hace miles de años y son testimonios de hombres que pudieron plasmar a partir de papel del papiro o del papel creado en China los primeros rasgos. Estos mapas estuvieron más bien dibujados de memoria, o sea, no tenían la manera de capturarlos de una forma que como que estuvieras arriba en una montaña y que pudieras pintar las cosas tal cual. Eso sucedió, sí, pero muchos años después. En realidad el hombre, hemos platicado durante este semestre que la geografía nace con el hombre mismo. Entonces, el hombre de memoria conocía ciertas cuestiones. Imagínate estos mapas del tesoro, por así decirlo, ¿no? Donde está ubicado la cueva Calavera, la roca con forma cuadrada, cuadrada o parada, el árbol del ahorcado y todo ese tipo de rasgos que en algún momento te permiten precisamente hacer estos mapas. Mientras el hombre se iba desplazando a través de los mares,
se fueron trazando los primeros documentos. Así tenemos, por ejemplo, los rasgos de documentos creados con Vasco de Gama, Cristóbal Colón, Américo Vespucio, Marco Polo, entre otros. En el siglo XVII ya es considerado un periodo donde floreció esta ciencia, arte, como lo queramos llamar. En esta época, precisamente, ya existía una tradición liberada por Ptolomeo acerca de la posición del Sol, pero fueron muy importantes todos los hallazgos que realizó Copérnico, o Galileo, o Kepler. El matemático Lambert calcula los parámetros de la proyección cónica que lleva precisamente su nombre, y esto sucedió en el siglo XVIII, en los años 1728 a 1977, más o menos por el 60 en adelante, es que Lambert hace su proyección. Comienza la cartografía a basarse más bien en cálculos geodésicos y topográficos. ¿Qué cosas geodésicos? La posición relativa a, y topográficos como las montañas, los ríos, las depresiones. Durante el siglo XX y hasta la actualidad se ha hecho procedimientos modernos que nos permiten ir haciendo mapas y cartas con mucho más eh, eh, rasgos, ¿no? Por ejemplo, aquí abajo puedes observar una fotografía del río Amazonas, mientras que arriba estás observando una de tantas ciudades en una fotografía oblicua. Esto se ha logrado precisamente a través de la fotografía aérea, de la informática, la teledetección y los procesos de expresión gráfica, así como las impresiones, ¿no? Tiene mucho que ver precisamente en este adelanto, en este desarrollo, todo lo relativo a la tecnología. Esto nos ha permitido tanto reproducir imágenes como utilizar, por ejemplo, estos posicionadores o localizadores satelitales, como tú debes de conocer, el Google Maps, Google Earth y hoy en día el WISE. En México, la institución encargada de hacer los mapas de nuestro país se llama INEGI. Este INEGI es el Instituto Nacional de Estadística y de Geografía. Este organismo se creó en 1968, se llamó originalmente CETENAL y que se llamaba o era el nombre de la Comisión Estatal de Estudios del Territorio Nacional. Después se llamó DETENAL porque cambió a dirección en lugar de comisión y finalmente toma el nombre de INEGI, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Esta institución tiene no solo el papel de hacer los censos de población, sino de cartografiar y de mostrar a través de los mapas todos los fenómenos geográficos que se realizan en México finalmente. Otras instituciones que también hacen cartografía, y esto es precisamente para realizar sus propios programas, es Semarnat, que es la Secretaría encargada precisamente de la conservación de los recursos naturales, la Sedena, que es el ejército, Zagarpa, que es quien controla o que ve todo lo relativo a la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, Pemex, que es la empresa o la institución que se encarga de la explotación de los recursos energéticos, la SEDATU, que es la Secretaría de Desarrollo del Turismo, y en nuestro caso, cada uno de los estados tiene una dirección encargada de hacer la cartografía estatal. En nuestro caso, este, está ubicada
en la calle de Gómez Farías, esquina con Galeana. Bien, vamos a ver entonces qué es el mapa. Pues el mapa puede considerarse un instrumento de navegación, un objeto de arte, un documento de información científica, un documento histórico, o se puede utilizar precisamente para efectos de planeación. Los mapas en realidad son bancos de datos muy importantes. Aquí, por ejemplo, observas un planisferio que sería un documento de información científica porque ahí puedes encontrar los límites de cada país y la ubicación geográfica de muchos puntos. El mapa definido por Erwin Rice es la representación gráfica convencional de la superficie terrestre sobre un plano. Esto significa que para elaborar un mapa nosotros tenemos que tener bases exactas de la cartografía: altitud, latitud, longitud, para poder conocer sus coordenadas. Hemisferio norte, hemisferio sur, son otros datos muy importantes. Bueno, hay ocasiones en que no hablas de mapas, sino hablas de cartas. La carta es un mapa, sí, pero con información especializada. Esto significa que tú, por ejemplo, puedes consultar una carta topográfica si quieres conocer los rasgos. Puedes tener una carta geológica si quieres conocer cuáles son los minerales que existen. Puedes conocer una carta hidrológica si quieres saber acerca de los ríos o los cuerpos de agua existentes dentro de un espacio geográfico específico. ¿Qué cosa entonces es un plano? Un plano, pues, es un documento de información gráfica. Se utilizan fundamentalmente para proyectos de ingeniería o información especializada. Podemos tener mapas con dibujos a escalas grandes o pequeñas y generalmente cubren extensiones muy reducidas. Por ejemplo, aquí tienes un mapa de las estaciones de metro de la Ciudad de México, pero así podrías consultar París. Aquí tienes un mapa para ver, por ejemplo, en una localidad. Es un espacio realmente pequeño y esto es lo más grande. Incluso en este plano verías estas líneas, curvas, que van a llamarse curvas de nivel y que significan precisamente la diferencia en altitudes, siendo la externa la más baja y la central la más alta. ¿Cuáles son estos elementos cartográficos? Y bueno, aquí tenemos el primer elemento cartográfico. Va a tener o va relacionado precisamente con líneas imaginarias, tanto líneas como círculos. Y aquí te presento las dos más importantes. A partir del Ecuador hacia el norte es la latitud norte y hacia el sur la latitud sur. Está dividida en 180 grados, pero es 0 a partir del Ecuador y 90 en el polo norte y 90 en el polo sur. Estos círculos van a ser propiamente el Ecuador en el grado 0. Después vienen los trópicos. El de arriba es el trópico de Cáncer. Abajo se va a encontrar el trópico de Capricornio, el círculo polar norte, el círculo polar sur. A partir del polo norte hacia el sur, también vamos a tener una línea que va a dividir al globo terráqueo en este u oeste. Oriente, para nosotros es hacia la izquierda, y poniente hacia la
perdón, el oriente hacia la derecha y el poniente hacia la izquierda. Cada uno de estos gajos se va a conocer con el nombre de meridiano y existen 180 meridianos, bueno, propiamente son 360. 180 para la longitud este y 180 para la longitud oeste. Recuerda nuevamente, estos círculos se van a llamar paralelos. Ecuador, Trópico de Cáncer arriba, Trópico de Capricornio abajo, Polo Norte y Polo Sur. Estos se van a llamar meridianos. El primer meridiano que existió es el meridiano de Greenwich, que pasa precisamente por un observatorio de de Inglaterra llamado, el punto geográfico se llama Greenwich, y ahí está este observatorio. Bueno, inició siendo meteorológico por la cuestión de las mareas, pero hoy es el laboratorio geográfico más antiguo del mundo. Entonces vamos a tener puntos importantes como segundo punto dentro de las bases cartográficas. Aquí vamos a tener puntos cardinales y son 16 rumbos: norte, sur, este y oeste. Y luego podemos tener precisamente este, norte, este, norte, este, norte, norte, este, norte, norte, oeste, norte, oeste, oeste, norte, oeste, oeste, suroeste, suroeste, sur, suroeste, sur, sureste, sureste, este, sureste. Otros puntos importantes son el polo norte, que es donde el eje terrestre corta el hemisferio norte de la Tierra; el polo sur, que es donde está en la parte de abajo del planeta; el cenit, que es una prolongación sobre el norte hacia la bóveda terrestre; y el nadir, que es lo opuesto al cenit, o sea, va hacia el sur. Las líneas entonces serán el eje terrestre. El eje terrestre es una línea imaginaria, no existe esta línea. La Tierra no está vertical y va a existir otra línea imaginaria llamada vertical, y la diferencia entre ellas es de 23.5 grados. La posición de la Tierra es conforme observas el eje terrestre, y esto hace precisamente que los rayos del Sol caigan de distinta forma sobre la superficie terrestre. Esta vertical, ya te dije, es una línea imaginaria, precisamente esta sí cruza totalmente de manera vertical la Tierra. Ahí está el cenit y el nadir. El radio terrestre es una línea que saldría supuestamente del centro de la Tierra hacia la superficie. Radio polar, este radio polar va del centro hacia los polos, pues se llama radio polar. Y el radio terrestre, que es la línea de la recta que parte del centro de la Tierra hacia cualquier punto de la superficie. Aquí no importa si son los polos o no, pero el radio terrestre parte a cualquiera de los lugares menos a los polos. El radio polar es solamente a los polos y el radio terrestre es a cualquier punto. El diámetro ecuatorial es una línea que supuestamente pasa por el Ecuador y que divide precisamente a la Tierra en hemisferio norte y sur. Y el diámetro polar es la línea que parte de polo a polo pasando por el centro de la Tierra y es parte precisamente de la vertical. Los círculos, ya te dije, empieza por el Ecuador, Trópico de Cáncer, Círculo Polar Ártico y el Antártico. La zona más caliente se supone que es la zona que está entre Trópico de Cáncer y Trópico de Capricornio. Aquí se van a encontrar los desiertos más fuertes del mundo. La zona templada es el Trópico de Cáncer en México, llega al estado de Tamaulipas, y de ahí hasta Canadá es la zona templada.
Canadá propiamente tiene una parte que está dentro de la zona fría. Ahí ya vimos los círculos polar, los círculos están a los 66 grados 33 minutos de latitud norte y sur. Y los meridianos, ya te dije, se originan a partir del meridiano del observatorio Greenwich. Y la longitud, que es lo que miden los meridianos, la puedes tener longitud oeste o longitud oeste. ¿Cuáles son los componentes del mapa? Bueno, los componentes del mapa, ya vimos los círculos, los puntos y líneas importantes de la Tierra. Uno de ellos, importantísimo, es la orientación. Esto significa si es hemisferio norte, hemisferio sur. Las propiamente tiene que ver con el norte geográfico o magnético o cuadricular. El norte geográfico en realidad es el norte que señala nuestra brújula, converge con los meridianos. Ajá. Nosotros conocemos el norte geográfico a partir de la carta. Cuando nos guiamos exclusivamente con la brújula, estamos calculando el norte magnético. Y aquí sí hay una diferencia, por supuesto, en grados. Y el norte cuadricular es la dirección de las rectas abscisas constantes en la cuadrícula, como lo ves aquí, que se va a llamar la proyección universal de Mercator o UTM, Universal Transversal de Mercator. O Mercator. La escala es el segundo punto. Podemos tener dos tipos de escala en el mapa. Una se llama escala numérica, en donde te dice que cada centímetro del mapa equivale al tamaño real que tengas en la superficie que vas a mapear. Y la escala gráfica señala lo mismo, nada más que hay una recta dividida en segmentos que te señala precisamente cuánto es lo que está representando cada centímetro en el mapa. ¿Cómo vas a transformar esta escala? Bueno, hay una fórmula que dice que la escala es igual al cociente entre la distancia representada sobre el mapa sobre la distancia que está con mayúscula real. Así es como vamos a obtener la escala. Entonces, aquí escalas muy grandes son las que representan, por ejemplo, áreas eh, mapeadas a 1 millón, que es en poco espacio representan un área muy grande. Y escalas pequeñas son como 1 a 10.000, en donde solamente es una fracción del terreno a representar. Bien, aquí, por ejemplo, estamos ilustrando lo que hemos dicho. En un mapa, la distancia entre los puntos es 2.3 y esa misma distancia medida en el terreno es 6.9 kilómetros. La escala, entonces, es 2.3, que es la escala en el mapa, 6.9 kilómetros, que es lo real. Si haces la división, esto te da 1/300.000. Ajá. ¿Qué significa? Que cada centímetro representa 300.000, eh, bueno, metros. O sea que es muchísimo lo que está representando en un solo centímetro. La escala gráfica, como te dije, o sea, debe de estar dentro del mapa señalada. Si tú consultas cualquier mapa que tengas en casa o que compras uno en Oxxo, normalmente la escala que vas a encontrar está de manera gráfica. Lo siguiente dentro del mapa, el siguiente elemento es la simbología.
Aquí hay un ejemplo de esta simbología. Aquí ves una curva de nivel, un río, el límite de un distrito, un edificio o los distintos usos que se le dan a la tierra dentro de ese lugar. Áreas urbanas, siembran café, hay chaparral, deporte y recreación o zona de educación y cultura, o sea, por ejemplo, las escuelas, los museos. Ajá. Aquí incluso puedes hablar de transporte, qué es lo que hay. Ah, pues aquí hay un aeropuerto internacional, nacional, local, etcétera, ¿no? Esta simbología además se va a dividir en dos grupos. Básica, que representa los rasgos generales del terreno, y la temática, por ejemplo, si quieres tú consultar un mapa turístico, pues lo que te va a interesar son las pirámides, los museos, las iglesias. Estos símbolos pueden ser puntuales, lineales o de área. Los puntuales son cuando se representan casas. Puntuales es de punto. Los lineales te van a representar siempre carreteras, vías férreas, ríos, y las áreas te van a representar normalmente lagunas, manglares, bosques, o sea, cosas así donde hay un conjunto de algo. En cuanto a los colores, hay una forma de representarlos de manera universal. Aunque tú no hables chino, tú puedes consultar un mapa y tú vas a saber que, por ejemplo, el azul siempre va a hablar de agua. El, am, el por ejemplo, los rasgos culturales se van a representar siempre en negro, rojo y amarillo. Las coberturas vegetales siempre van a ser en verdes. Y en café se van a representar siempre los rasgos del terreno, donde hay un cerro o una depresión. Lo siguiente son las coordenadas. Para que tú ubiques un punto, siempre tienes que decir primero su latitud y luego su longitud. La latitud, vamos a iniciar escribiendo norte o sur. Entonces puedes escribir norte, 30 grados, ajá, con 10 minutos, ¿sí? Longitud, y aquí es lat y long. O sea, eso es muy claro y es muy específico. Incluso, ¿cómo crees que pueden mandar un cohete, un misil? Estas coordenadas pueden ser cartesianas, utilizando la UTM, ajá, y siempre vas a tener un punto en X y un punto en Y en ese sentido, ¿sí? Y la otra que son las geográficas. Y estas geográficas precisamente son las que vas a decir exactamente si es latitud norte o sur, longitud este u oeste. Ujú. Aquí, por ejemplo, puedes ver, en el caso de las geográficas, va a llevar grados, minutos y segundos. Los elementos de estas coordenadas, entonces vuelvo a repetir, son latitud y longitud. La longitud va a ser este-oeste y la latitud norte-sur. Y hay un tercer elemento que es la altitud, aunque este casi nunca se representa dentro de los mapas. Bien, las proyecciones son las formas como se realizó este mapa. Y estas proyecciones son de tres tipos: cilíndrica o de Mercator. Es la más utilizada de todas, es la que empleas para hacer un planisferio. La cónica, que es solamente una sección a partir de los polos. La horizontal, que es como si atravesara el globo terrestre. Y por supuesto, los mapas por su escala se clasifican en escalas grandes, escalas pequeñas o escalas medianas.
Los mapas por su contenido pueden ser topográficos, temáticos. Eh, Tenemos mapas tan especializados como la cartografía náutica, física, biológica, humana o censal. Espero que haya sido de tu agrado este video.